emocionante ver esto completamente lleno y la gente tan que. Bueno, estamos en la mesa redonda correspondiente a tu futuro laboral, mediación de seguros. Yo soy José Antonio Álvarez Jareño, soy profesor de la facultad, profesor asociado de la facultad desde el año 1998. Pero antes de ser profesor asociado de la facultad, hice otra cosa que dentro de unos días voy a hacer 25 años que la hice ya. Y es que con fecha 13 de febrero de 1995 me hice mediador de seguros titular. Es decir, voy a cumplir las bodas de plata como mediador de seguros. Y es algo que me enorgullece. Porque cuando lo hice no sabía muy bien por qué lo hacía. Bueno, lo hacía porque era uno de mis primeros trabajos. Empecé a trabajar en una correduría de seguros y en la correduría me dijeron: si quieres progresar en este mundo necesitas sacarte el título de mediador de seguros. No sabía muy bien para qué servía, pero acostumbrado como estaba a estudiar, pues bueno, pues me lo saco, sí, no hay ningún problema. Entonces este año harán 25 años que soy mediador de seguros titulado. He dedicado a esta profesión pues más de 20 y tantos años. En los últimos me he desligado un poquito de lo que es la mediación desde el punto de vista profesional, aunque sigo muy relacionado con el sector asegurador. Y lo que quiero deciros es que para mí la profesión de mediación de seguros es una profesión muy gratificante. Muy gratificante porque aunque no sabía qué es lo que iba a hacer cuando yo terminé mis estudios y entré a trabajar en una correduría de seguros, luego me di cuenta que era un trabajo en el cual tú lo que haces es que ayudas a las personas. Empecé teniendo clientes y acabé teniendo amigos, ¿vale? Entonces, esa profesión que tan denostada estaba en aquel entonces y que aún nos queda algún regusto, ¿no? El vendedor de seguros, el cobrador de seguros. Pues bueno, aquello ha ido cambiando, ha evolucionado y hoy es una cosa completamente distinta. Entonces, hoy está con nosotros Alex Fuster, que aparte de mediador de seguros también es actuario de seguros, pertenece al Colegio de Mediadores de Seguros, yo también soy miembro del colegio, y que nos va a dar una visión de qué es el colegio, para qué sirve y cuál es la actividad de la mediación. Como somos compañeros, te voy a echar una mano en esta labor, ¿de acuerdo? Así que, sin más, Alex, cuando quieras puedes empezar. Voy a poner esto donde creo que se me irá bien. Bueno, buenos días a todos, gracias por venir. Ya aquí llevamos prácticamente esta nueva Junta de Gobierno del Colegio de Mediadores de Valencia, el cuarto foro de empleo que bueno, pues un poco explicamos a vosotros, pues licenciados o licenciados, bueno, graduados, perdón, yo fui licenciado, la profesión de mediador de seguro. Mi intervención creo que sea, bueno, como primero no traigo transparencia ni nada porque a mí me gusta que sean amenas, ¿no? Es decir, yo os voy a explicar un poco en tres pilares prácticamente, otras partes, pues bueno, el sector asegurador en España lo que representa, luego también un poco mi experiencia profesional para que veáis que hay salida profesional y bastante solvente por parte del principio del sector de la mediación. Y luego, bueno, os explicaré un poquito todo lo que hacemos desde el colegio y bueno, en qué podemos pues ayudar. Voy a empezar, si os parece, por la parte más, digamos, en un principio, los grandes números, los datos macro, que podríamos, para que os hagáis una idea del sector asegurador en España. Bueno, toda compañía aseguradora, obviamente, o la mayoría de compañías aseguradoras están aglutinadas en lo que es UNESPA, o sea, alguno lo habréis oído posiblemente, sobre todo que está haciendo riesgos y seguros, pues os sonará. UNESPA es un poco la patronal de las compañías aseguradoras, teóricamente pues con asociación donde todas ahí se inscriben para poder, bueno, pues no ejercer realmente, lo que pasó es la Dirección General de Seguros, las que le da autorización en función del ramo correspondiente, pero sí obviamente, pues bueno, donde pues hay formación para las compañías aseguradoras y realmente es una institución que ampara mucho en un principio a las compañías aseguradoras. Es un sector en un principio en el cual el sector asegurador representa el 5,5% del PIB español, o sea que es una cifra importante para que tengáis en cuenta a la hora del día de mañana vuestra salida profesional.
prácticamente puede dar empleo a 50.000 empleos directos e indirectos, prácticamente unos 100.000, ¿sabes? Luego os explicaré un poquito el porqué. Y la verdad es que también es un sector en el cual hay mucho contrato fijo, ¿vale? Es decir, no, aquí la eventualidad, la temporalidad y todo eso en un principio, pues bueno, obviamente todos empezamos con un contrato de hora servicio, de práctica, etc. Pero ya os digo yo que casi el 97% de los trabajos en un principio que empiezan en el mercado asegurador y sobre todo en compañía acaba quedándose en las entidades aseguradoras. Es decir, por lo que prácticamente yo creo que es una cifra muy a considerar en cuenta. La media en principio del sector asegurador de edad está entre los 40 años, o sea que obviamente mayor, lógico, ¿sabes? La antigüedad de la empresa, la gente que entra en el sector asegurador se suele quedar a trabajar en la empresa. Aquí España es verdad que es un país en el cual la rotación como que no la tiene muy interiorizada, el resto de países europeos y sobre todo Estados Unidos, con una rotación es lo más normal y te parece una empresa y es un profesional y buscas otras necesidades o otros retos profesionales, o sea que la antigüedad, la verdad es que... Y el salario medio suele estar en los 3.000 euros, brutos anuales, brutos mensuales, perdón, anuales, brutos, 3.500 euros brutos. O sea que bueno, en un principio, pues la verdad es que en un sector en el cual está bien remunerado. Siguiendo un poco con lo que son datos macro, ¿no? O sea, el 84% de los trabajadores se siente a gusto en las compañías aseguradoras trabajando. Un sector importante ya ahora ya del sector asegurador, también en principio pues, está toda la mediación profesional, que luego os comentaré, es que estamos, como el evento de José Antonio, o sea, una labor social importantísima. Es decir, aquí toda persona que está al mismo nivel aquí sentada, sea consciente o no, está asegurada. Entonces, esas cosas muchas veces la gente no aprecia, ¿no? Si uno se sube a un autobús, o sea, una hamburguesa, uno se va de viaje y dice, qué guay, me voy y tal, pero es que sabe que si ocurre cualquier contingencia, hay un seguro que le ampara, aunque no haya abonado él. O sea, es importante que eso lo tengáis claro. Casos, por ejemplo, ahora casos prácticos como lo que ha podido pasar ahora pues, con los embates de mar, toda esta famosa gloria que hemos tenido anteriormente, Dana, un edificio se ruina, edificios en principio que se caen, que se reconstruyen gracias en principio al sector asegurador. Pues tenéis que tener en cuenta que es muy importante pues, la labor que desarrolla. Por lo que todos los días se solucionan miles de problemas de la gente. Desde un seguro de salud, un problema de una persona, un seguro patrimonial, un seguro del principio de incapacidad transitoria. O sea, la función obviamente es ayudar, ¿no? Obviamente a las personas. Cada vez más, obviamente, la tecnología está en el sector asegurador. Como bien sabéis, habéis oído lo que está el learning, el tema de inteligencia artificial. O sea, se requiere muchísimo, obviamente, también para programadores, obviamente, para desarrollar cada vez más, obviamente, los productos innovadores de la compañía aseguradora y sobre todo los nuevos canales, ¿no? Dentro de que es la distribución. Hay una pluralidad de oferta de empleo, o sea, como cuarto pilar importante, ¿no? Es decir, hay muchísimos profesionales en su día a día, es decir, están lo que os he dicho, expertos en programación, hay muchos economistas titulados en marketing, hay abogados, hay ingenieros, o sea, es que detrás de lo que es el sector asegurador hay mucho trabajo que realmente lo podemos desarrollar o lo podéis desarrollar vosotros el día de mañana. Esto sería un poco los datos así a priori bastante rápidos por el tiempo que tenemos también de lo que es el mercado asegurador y un poco lo que es un poco la patronal que ampara a las compañías aseguradoras. Luego nosotros, el Colegio Profesional de Mediadores de Seguros o los mediadores de seguros. No sé si conoceréis, por favor, cortadme cuando queráis, preguntadme, a mí me mola que sea un poco, nos gusta que sea un poco, no sé, amena, ¿no? También una disertación y a lo mejor... bueno, no sé si conoceréis las figuras de mediador de seguros que hay, o sea, a lo mejor pensáis que un mediador es línea directa, o a lo mejor pensáis que un mediador es el rastreador o el tal, o sea, bueno, detrás sí que hay un mediador, no en línea directa, pero sí en el rastreador. Pero las principales figuras de mediación de seguros que en el Colegio Profesional de Mediadores de Seguros, obviamente, formamos a los potenciales profesionales, es el corredor de seguros, persona jurídica o persona física, el agente de seguros
que tienen una exclusividad con una compañía aseguradora, y luego el agente vinculado, que puede representar a 2, 3, depende un poco de aquellas compañías que le quieran en un principio dar como el producto específico para poder operar. Luego, fuera de lo que es la mediación de seguros, digamos, tradicional, que serían esos 3, está lo que es la famosa banca seguros o ya las entidades financieras, que como bien sabéis están generando sus propias compañías aseguradoras y operan a través de ellos, digo, con acuerdos con entidades, los productos. La importancia y punto de vista, yo como corredor que soy, es que somos independientes de las compañías aseguradoras, ¿vale? Independientes que, bueno, lo que me da igual a priori que una cobertura numerada de AXA, por decirlo de una compañía, o una aseguradora, no quiero poner nombre, pero me da igual, me voy a buscar otra compañía aseguradora que yo lo que quiero es que satisfaga, como se dice, los intereses de mi cliente. Tener en cuenta que nosotros, o sea, somos siempre una extensión del cliente, es decir, al igual que hay empresas o clientes que se van a un médico a que le den el código y le dicen diagnóstico a seguir, se va a un asesor fiscal, se va a un abogado, se va a un asesor laboral, se va a quien sea, pues oye, el cliente viene al asesor profesional en materia aseguradora para que en un momento dado le asesore en cómo tiene que hacer su aseguramiento. Tener en cuenta que muchísima gente, o sea, prácticamente todo el sector, o sea, todo el sector, toda empresa y todo cliente particular, detrás tiene un patrimonio. Puede ser una vivienda, puede ser un coche, puede ser el disfrute de un viaje. Pues si no está bien asesorado o bien asegurado en un momento dado, esa se puede convertir en un problema importante, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que si hay un incendio en una casa, hay una compañía aseguradora que detrás va a sufragar no solo el daño, gastos de extinción, permisos y licencias, hay mucha cobertura que no se tiene en cuenta y detrás de cualquier problema que uno pueda sufrir hay muchísimo cantidad detrás que hay que desarrollar, ¿vale? O que realmente hay que atender. Lo que decía, un factor diferencial nuestro es que somos profesionales de la mediación, ¿vale? O sea, no somos vendedores, no queremos aquí colocar el mayor número de volumen posible de pólizas a nuestros clientes sin tener en un principio el conocimiento cierto de que este cliente quiere dicha cobertura. Y nuevos productos que puedan salir, asesoramos, ¿vale? Y lo explicamos, porque en un momento dado que el cliente no es conocedor de lo que tiene o de lo que el mercado asegurador ofrece, pero tú, como sí que conoces las características del cliente, es bueno que tú hagas siempre una labor activa. Otra cosa importante es que es un sector, no creo que la mediación también es importante porque estamos en constante innovación, es decir, prácticamente los años o cada cortos periodos de tiempo salen nuevos productos. Ahora habréis oído cantidad de ataques a empresas que parece que sea imposible que se le ataque y a gente y a personalidades muy importantes que cómo puede ser que este señor tal, pues está famoso seguro ciberriesgo, es decir, ¿no? Compañías que pueden subir un hackeo y le pueden extorsionar, le pueden bloquear la web, o detrás hay informáticos forenses, los cuales en un principio, bueno, desde el momento cero, contactas con ellos y te dicen pues así, la posible responsabilidad civil de ese robo de datos, los posibles daños de sufragar otra vez y poner otra vez en un principio la empresa a tenerla en órbita otra vez y poder trabajar sin ningún tipo de problema, pues para que veáis que cada vez que existe un evento nuevo, la industria aseguradora lanza o intenta cubrir dicha necesidad. Como os he dicho comentado antes, el seguro está en todas partes, o sea, en todos lados. O sea, en cualquier sitio que en principio vayáis, aquí, allí y tal, o sea, siempre vais a estar cubiertos. Siempre, ¿vale? Es decir, seguro de circulación, una excepción de coches, hay cobertura atrás. Un viaje que vayáis en un tren, en un transporte, hay cobertura atrás. Aquí en la facultad, en un restaurante, donde consideréis, pensad que siempre estáis asegurados. Luego, una salida laboral segura también, porque nosotros realmente lo que hacemos es, aparte de que hay personas jurídicas, personas físicas dentro del sector de la mediación, siempre necesitamos gente. La verdad es que nosotros, aparte, no solo nos dedicamos un poco a mediar pólizas o a asesorar a los clientes, detrás podemos tener freelance o compañeros de viaje que pueden ser pues, asesores fiscales, financieros, abogados, que realmente en todo momento pueden precisar de personal. Es un sector en el cual luego hay mucho servicio añadido atrás, como os he dicho, hay un siniestro y hay fontaneros, electricistas, pintores. O sea, se da mucho trabajo en directo, es un poco como os comentaba a grosso modo. También
por ejemplo, os voy a contar si os parece un poco mi caso particular para cómo empecé en este mundillo. Yo fui actuario, o sea, bueno, de hecho no soy, ejerzo como tal de manera independiente, pero yo lo que decidí un día, dije, bueno, oye, pues ya que me saqué mi licenciatura en actuariales también, bueno, luego me fui al colegio de mediadores, me saqué la titulación y monté mi correduría. La verdad es que hace 9 años que la monté, pues empecé un poco a colaborar, a trabajar y dije, pues esto la verdad empecé de cero, o sea, de cero, yo soy actuario y de hecho ejerzo mucho de vida y tal, pero visualizaciones con ellas, pues bueno, quiero un poco desarrollar también la faceta de mediación. Empecé y bueno, la verdad es que poco a poco vas con tu cliente y bueno, empecé luego a colaborar con otra correduría en un momento dado, es decir, que creáis que se puede crear mucha sinergia con otros sectores, incluso con compañeros de profesión, y decidí mantener las dos patas que digo yo, ¿no? O sea, por una tengo la parte actuarial y por otra tengo la parte de mediación. Bueno, pues gracias a esa parte actuarial, la parte de mediación, he conocido abogados que precisan gente y yo he podido dar un principio de personas que pueden entrar y se han incorporado a su plantilla. He conocido otros gremios como de servicios que han dedicado gente y también les he dicho, es decir, que cuando salgáis de aquí no tenéis que pensar que me voy a hacer agente y monto mi agencia o me voy a hacer un corredor de seguros y monto mi correduría o soy corredor de seguros, que se puede empezar a colaborar con corredurías en un momento dado para realmente o con mediación profesional para empezar a desarrollar la profesión, ¿vale? Como para que se explore competencia, obviamente, tiene que haberla, porque si no, ¿sabes? O sea que... Pero que veáis que salida hay, o sea, que no, en ese aspecto no tengáis miedo en lanzaros a esta profesión bonita, dinámica, la verdad, y que os puede dar muchísimo empaque el día de mañana. Luego, hablar un poquito del colegio. El Colegio Profesional de Seguros comprende 53 años en Valencia. Aquí aglutinamos, pues bueno, todos los agentes y corredores de lo que es Valencia. ¿Vale? Luego el Colegio de Alicante tiene su colegio, de Castellón su colegio también. El colegio, la verdad es que aparte de dar asesoramiento legal y protección de datos, todo colegiado pues, tiene ese sello de calidad, como si dijésemos, de la mediación profesional, porque mediación profesional colegiada y mediación profesional no colegiada, la colegiación no es obligatoria, pero realmente todo el que la ejerce en un principio nosotros consideramos de la Junta de Gobierno que debe de colegiarse, porque eso es un sello de calidad para diferenciarse del resto. Estamos en adaptación constante a la evolución del sector, del sector asegurador, nuevas novedades que salen, nueva legislación, nuevo producto sector asegurador. Y a dos portes hacemos conferencias y charlas para que realmente dar a conocer la profesión muchas veces a la ciudadanía, porque bien es cierto que el sector seguro es como parece un poco desapercibido, no sé esa sensibilidad, y detrás la verdad es que es muy importante que la gente conozca el sector asegurador y a lo que nos dedicamos, ¿no? Y en sí que es el sector asegurador. ¿Quién puede ser colegiado? En principio, para ser colegiado pues, se precisa a priori una titulación de grupo B, puede ser cualquier agente tienes que tener, si no recuerdo mal, para ser colegiado mínimo en un principio, el agente o como corredor. Exactamente, sí, disculpad. Y bueno, la verdad es que a partir de ahí, una vez te colegias como para cerrarte el grupo B, que puede ser semipresencial, puede ser online, el grupo superior, que es para montarte ya sociedad de correduría o corredor de seguros, ese grupo A que es semipresencial, todo eso lo vemos en el colegio. El CECAS, que es como si dijésemos la parte de formación del Consejo Regulador, bueno, pues es formación de calidad, es constante evolución, tiene un portal en el cual en un principio podéis ahí ver un poco todas las cosas que se pueden dar, y la verdad es que nosotros no paramos de dar cursos no solo específicos, sino de marketing, informática, de atención al cliente, de todo aquello inglés, por ejemplo, que han pasado seguros, también estamos intentando desarrollar uno, porque consideramos que todo el personal que se dedica a la mediación debe estar formada y sobre todo en constante formación continua. Todos los años mis compañeros y yo desarrollamos en principio un boceto, como si dijésemos, de formación y lo lanzamos para que realmente vean el colegiado y el sector, pues que no somos un sector estancado, ni que no, sino que realmente es pues apostar por la formación. Luego el colegio también da servicios colegiales, es decir, asesoramiento en todos los aspectos, es decir, os he dicho, nosotros tenemos un asesor legal, un abogado, un asesor en ley de protección de datos,
servicio de prevención de blanqueo de capitales que nos obligan también, es decir, en este caso al corredor. La verdad es que no, relaciones con entidades aseguradoras, relaciones tan importantes que la administración, ¿sabes? Porque obviamente pues estamos regulados, tenemos un código para poder operar que sin dicho código no puedes ejercer la profesión. Y sí que es verdad que el asegurador es una profesión regulada, bastante regulada. Y luego os he dicho el curso superior, en un principio a través de becas, con un carácter semipresencial. Muchos profesores también dan aquí, algunos profesores del claustro, profesores del colegio, son profesores de la Universidad de Valencia también, ¿sabes? O sea que realmente los profesores tienen un nivel bastante importante, o sea, muy elevado, y son docentes que llevan años dando la materia, súper contentos con uno que sale. La verdad que es muy gratificante porque bueno, han aprendido durante los 9 meses que dura el curso, más o menos, 8 o 9 meses, lo que es la profesión. Y luego, os comentaba antes, hacemos cursos de comunicación, de marketing, formación sobre el sector asegurador, o sea, de todo. Luego también, otra cosa me había olvidado, dentro de donde podéis recabar en la formación, la administración, o sea, nosotros, el inspector de seguros del Estado, la administración también podéis trabajar por aquí también, tú, Antonio, también a priori, pues has estado un pelín más en la facultad y tal, y has estado más con los inspectores del Estado y tal, porque sepas que también hay una sanidad, digamos, pública muy importante también, y hay poquitos inspectores de seguros del Estado, claro. Y la verdad es que pues, aquí he soltado en 15-20 minutos que llevaremos, no sé, pero yo no he callado, no sé si tenéis alguna pregunta, dudas que podáis tener. ¿Todos los contratos de mediador son contratos mercantiles? ¿O hay alguno que se hace? No, normalmente el mediador tiene si es un agente, esa gente, en principio hay compañías que tienen su red comercial, ¿vale? Entonces pueden ser que sean empleados de compañía, hay agentes que se han montado su sociedad y son, la mayoría, la verdad que también hay muchos que tienen son contratos mercantiles, como tienen, pero luego el corredor sí que un poco por naturaleza es él, o sea, o bien autónomo, entonces hace su contrato de colaboración con la compañía X con la que quiere trabajar, o bien sociedad de correduría, que es lo mismo, es una sociedad que firma un contrato de colaboración con unos cuadros de condiciones y de productos que puede comercializar, que normalmente son todos los productos que la compañía pueda ofrecer o tenga autorización, y los puede mediar a priori sin ningún tipo de restricción. Lo que yo decía es que luego hay empleados de corredurías o de agencia que ese sí, obviamente, es un empleado como podría ser un empleado de cualquier empresa. Pero es que la relación entre entidad aseguradora y, digamos, el mediador normalmente es mercantil. Porque debemos ser independientes de las compañías aseguradoras. El corredor, Vale. sí. La figura del mediador está más o menos, bueno, por lo que has dicho está más o menos clara, pero el actuario, ¿qué hace en concreto? En la mediación, por O sea, ejemplo, bueno, ¿A qué se dedica en concreto el actuario? El actuario. Sí. son dos campos distintos, por ejemplo, los dos ámbitos de actuación distintos. Por ejemplo, en mi caso, yo como actuario, yo soy actuario, diseño en un principio una prejubilación de una empresa, por ejemplo. Quieren en un principio calcular, oye, mira, ¿qué me va a costar esta prejubilación? En función de las tablas de supervivencia, mortalidad que puedan tener y todo lo que quiera exteriorizar, que es aquello que es pensionable, no pensionable. Es un poco más complejo, ¿no? Pero para grosso modo, el actuario que puede ser el que diseña productos, da solvencia a las entidades aseguradoras en función de unas exigencias solamente europeas porque tiene que cumplir el parámetro, y luego puede obviamente hacer valoraciones a futuro de compañía, ¿sabes? Para ver si va a ser solvente a futuro o no la compañía, ¿sabes? Y luego el mediador, obviamente, pues lo que hace es, bueno, pues media pólizas entre demanda, que sería en un principio el cliente potencial que necesita una necesidad, y la oferta de las entidades aseguradoras. O sea, entonces lo que hace es un poco buscar el canal para adecuar oferta y demanda a las necesidades sobre todo del cliente. Otra función del actuario a priori es que yo hablo más de vida porque soy actuario de vida. Esto, un convenio colectivo que hace el cálculo de un premio de jubilación, que se dice, pues una empresa dice, pues esta persona se jubila a esta edad, tengo que darle 7 veces su salario, por decir de algo. Pero nosotros eso un poco lo cogemos, lo probabilizamos
analizamos un tipo de interés, tal, y decimos, mira, pues hoy tienes que provisionar tanto dinero para que esta persona dentro de X años tenga ese premio, como si dijésemos, consolidado. Ahí juegan un poco antigüedad que tenga esa persona en la empresa, y son variedades un poco distintas a lo que es la liquidación. En mi caso también he diseñado productos de correduría que luego la compañía los ha aceptado. Por ejemplo, ¿sabes? Estudios de siniestralidad de la cartera para hacer la compañía. Yo no, claro, a mí me parece muy bien que tengas este producto, pero es que mi cartera posiblemente sea más sana a priori que tu cartera como compañía. Beneficia en algo, ¿no? Para que vean en un principio, bueno, pues una mejora de prima, un tipo de descuento comercial, todo tipo de cosas. Y más una ciencia un pelín más numérica, obviamente, donde se ve como los números. O sea, nosotros calculamos porque una prima de un coche vale 300, con un seguro de vida de 1000, pues llegamos a poner ese seguro de vida de 1000. Vale, gracias. Mientras que el mío lo coge y dice, no, tu precio es mucho. ¿Por qué? Porque es mi la compañía. No, yo técnicamente te digo por qué cuesta. ¿Más cuestiones, por favor? Sí. Más o menos lo mismo No sé, ahora luego si queréis pasar por el stack que tenemos Sí, ahí por fuera, supuesto. en el cual, oye, pues vais a apuntar,